Ok, entonces habíamos hablado de algunos conceptos de los diodos en la clase anterior, ¿sí? Y habíamos visto que este se puede polarizar de forma directa y de forma inversa, ¿no es cierto? Entonces, para aquello, nosotros habíamos visto algunas características propias del diodo como tal, ¿sí? Para continuar, esta es la característica de tensión versus corriente de lo que es el diodo. Habíamos indicado que el diodo tiene un voltaje denominado voltaje de arranque, que va a ser aproximadamente 0,7 voltios. Este valor puede variar entre los 0,6 y los 0,8 voltios. ¿Ya? ¿De qué va a depender ese valor? Simplemente es al igual que las resistencias, ¿no es cierto? Entonces, los componentes, ¿sí? En forma ideal, ¿sí? Debería de mostrar 0,7 voltios, pero al ser reales, entonces esto tiene una pequeña variación, llamémoslo entre comillas, el error de lo que es el fabricante, ¿no? Entonces puede existir una composición en menor o mayor cantidad de ciertos componentes que se encuentran por dentro del componente, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a aquello va a variar, pero obviamente que esta variación no tiene que ser demasiado alta. Por eso se da como referencia entre 0,6 y 0,8 voltios como máximo, ¿sí? Para el voltaje de arranque de un diodo de silicio. Los diodos de silicio son los diodos que normalmente encontramos en el mercado. ¿Ya? Ok. Luego, a partir de aquello ya habíamos visto las características comerciales, ¿sí? Que tiene que tener cualquier tipo de diodo, ¿sí? Cualquier tipo de diodo que nos puede mostrar en este caso. Ya entonces habíamos visto algunas características de los modelos matemáticos que habíamos indicado que por lo menos nosotros como ingenieros de sistemas no lo vamos a utilizar, ¿ya? También lo que les había indicado es que a partir de esos datos que nosotros tenemos, ¿sí? Tienen características de temperatura y estas temperaturas no deben sobrepasar, ¿sí? Los valores indicados por el fabricante. Si es que sobrepasa esos valores, automáticamente el componente no funciona adecuadamente o como quien dice, se destruye. ¿Eso qué significa? Está quemado, está dañado o puede suceder algún imprevisto de forma física. Normalmente, estimados jóvenes, ya por experiencias propias y de otras personas, ¿sí? El diodo no va a dañarse tan rápido, ¿no? Entonces, tendría que pasar demasiada corriente o tendría que estar demasiado tiempo conectado a una fuente de alimentación con corrientes demasiado altas para que nuestro diodo se dañe. Si no es así, entonces el diodo normalmente va a funcionar de forma correcta y no van a tener problemas, ¿ya? Eso más que todo para que no se asusten en el momento que utilicen la parte de conexiones y que piensen que se va a dañar de forma inmediata. No. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Y eso en forma general les estoy hablando, es cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, los capacitores. ¿Ya? Los capacitores, eso sí, podría decirse que son mucho más visibles en el momento que se dañan. ¿Por qué? Porque pueden llegar a explotar, pueden llegar a deformarse de forma física y otras formas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta de que el componente ya está dañado. Otro componente que se daña bastante fácil es el diodo LED, ¿sí? ¿Cómo se daña? Se puede dañar, digamos, de forma directa cuando ustedes conectan una fuente de alimentación sin el valor de una resistencia en medio para la protección de nuestro diodo LED. ¿Ya? Eso simplemente para que ustedes se den cuenta que es necesario tener una resistencia, ¿sí? Para proteger a nuestro diodo LED. Em, Luego, ¿cómo nos damos cuenta? Que directamente el LED se ha dañado, ¿sí? Porque ya no enciende de forma directa, ¿no? Ya no enciende.
Y acá, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo de las señales que nosotros podemos generar a partir de una señal de corriente. Y también vamos a hablar un poquito de los diodos Zener. Se les ha pedido también que se consigan un diodito Zener para hacer una pequeña demostración de laboratorio. Este diodo Zener funciona como limitador de tensión y también vamos a ver ahora cuál sería el resultado de esa limitación de tensión, ¿no? Que nosotros podemos obtener a partir de ese componente. Y también podemos utilizarlo como diodo rectificador, ¿no es cierto? Entonces podemos convertir una señal de onda de tipo sinusoidal en una señal de media onda, ¿sí? Haciendo este circuito. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar, estimados jóvenes, de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿sí? Y vamos a realizar nuestro primer circuito en lo que es el Proteus. Posteriormente de Proteus lo vamos a llevar a la parte física, ¿ya? Entonces, por eso les decía que hoy día vamos a hacer mayormente práctica nuestra clase, ¿ya? Voy a dejar de compartir por un minuto. Vamos a abrir la pantalla de Proteus. Eso es. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Cómo insertamos nuestros diodos para realizar nuestra demostración? Vamos a irnos a P, ¿sí? Ahí vamos a seleccionar, ya les había indicado, un diodo de forma general, o en este caso le vamos a anotar el código, que sería 1N4007, que es el diodo típico que podemos utilizar. Ahí está. Vamos a utilizar una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es B-Source, ¿sí? Que es de tipo DC. Ahí está. Que puede ser también equivalente a lo que es una batería, no hay problema. Vamos a utilizar lo que es una resistencia, vamos a poner ahí res de resistencia, aceptar, y vamos a armar nuestro pequeño circuito, ¿sí? Vamos a utilizar la fuente de alimentación. Luego vamos a utilizar lo que es nuestro diodito como tal. Vamos a utilizar nuestra resistencia, ¿sí? Lo vamos a voltear. Ya. Aquí vamos a cambiar el valor de la fuente de alimentación, que son 9 voltios, que representa lo que es una batería. ¿Ya? Y acá vamos a cambiar también el valor de nuestra resistencia, ¿sí? Que es suficiente con un k ohmio, ¿ya? Un k ohmio, ¿ya? Luego también el uso del diodo, estimados jóvenes, no necesariamente puede ser de forma única. Nosotros podemos conectar diodos en serie, ¿sí? Y a medida que vayamos utilizando mayor cantidad de diodos, entonces obviamente el consumo de corriente por cada uno de aquellos va a equilibrarse, ¿no? Entonces ustedes saben que una conexión en serie, ¿sí? Todos los componentes van a tener la misma corriente, pero el valor del voltaje es donde se va a ir distribuyendo uno a uno. Entonces vamos a hacer la conexión como corresponde. Ahí estamos. ¿Sí? Y posteriormente vamos a realizar la medición que corresponde con el multímetro. El multímetro, no se olviden, está en modo instrumento virtual. Y vamos a buscar lo que es de ese voltímetro. Vamos a voltearlo para que sea más fácil nuestra conexión. ¿Listo? Vamos a conectar al inicio de nuestro primer diodo, al final de nuestro último diodo. Vamos a utilizar también otro voltímetro para ver la fuente de alimentación que estamos utilizando, que sería de 9 voltios.
Hacemos correr el circuito y ustedes se fijan, es 9 voltios para la fuente de alimentación. Y toda esta sección, estimados jóvenes, hagan de cuenta que cada uno es de 0.7 voltios. Entonces, por lo tanto, entonces, como es 0.7 voltios, haciendo los cálculos, ¿sí? Debería de darnos ese valor, ¿no es cierto? De 2.06 voltios. Entonces, dividan el valor de 2.06 entre 3. 2.06 entre 3. ¿Cuánto me saldría aproximadamente, chicos? ¿Alguien ya calculó? 0.68. Ya, muy bien. Acá su compañera había calculado 0.687, que sería más o menos 0.69, ¿no ve? Exacto, muy bien. Entonces, si nosotros hacemos el redondeo a una sola cifra, entonces estaríamos hablando de 0.7 por cada diodo que nosotros estamos utilizando. Y ahí también nosotros podemos verificar que efectivamente cada uno de estos diodos, ¿sí? Va componiéndose de 0.7 voltios de arranque para que funcione mi circuito. Ahora, visualmente, estimados jóvenes, este circuito, ¿sí? Lo puedo hacer con diodos LED, ¿ya? Con diodos LED. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se les ha solicitado que se consigan lo que son los diodos LED. Y estos diodos LED, ustedes lo van a realizar de la siguiente manera. Vamos a hacer los tres diodos que están acá. Vamos a hacer una combinación de lo que son los diodos LED y de lo que es los diodos comunes. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar esta parte del circuito. Y acá ustedes le van a colocar un diodo LED. ¿Cómo se coloca un diodo LED? Acá van a buscar con su nombre, tal cual, LED. Entonces, hay dos tipos de diodos LED. Este es el genérico, ¿sí? Que está con sus flechitas hacia arriba. Y los diodos LED que directamente vienen con el encendido directo. En este caso, nosotros vamos a utilizar un diodo genérico y ustedes en la parte física también ya van a poder visualizar la diferencia que existe en el momento de realizar la conexión. Ahí estamos. Entonces, vamos a utilizar dos diodos de silicio, ¿sí? Tal como se les había solicitado, y un diodo LED. Entonces, hacemos correr. Y acá, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense, el valor de voltaje es mayor. ¿Por qué es esto? Porque el diodo LED que nosotros estamos utilizando requiere mayor valor de voltaje, ¿sí? Por eso existe una pequeña variación en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, si ustedes hacen el descuento, por así decirlo, de 0.69 voltios, ¿sí? Por los dos diodos que nosotros estamos utilizando de silicio y hacen la diferencia de los 3.5 voltios que nos está mandando, ¿cuánto sería lo que utiliza en voltaje el diodo LED en este momento, en este gráfico? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos, chicos? $2.1 aproximadamente. Muy bien. Sí, está bien. 2.10, 2.12, sí, aproximadamente es el valor. Ya. Lo que sucede, estimados jóvenes, es que el diodo LED que nosotros tenemos
también va a tener variaciones mínimas con respecto a la intensidad de luz. A ver, les explico un poquito. Dependiendo del color del diodo LED, ¿sí? Va a consumir un poquito más de voltaje o un poco menos de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ustedes se van a dar cuenta que al realizar la conexión con un diodo LED de color rojo, ¿sí? La intensidad del brillo es mucho mayor, ¿sí? A la de un, por ejemplo, de un LED amarillo o la de un LED verde, ¿sí? Entonces, ahí se van a dar cuenta de aquello. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, con los diodos LED transparentes. Los diodos LED transparentes igual requieren un poquito más de voltaje, ¿sí? A comparación de los que son diodos de colores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también ya les voy a dar como parte de un trabajo para esta semana en el que ustedes van a averiguar cuánto de voltaje requieren los diodos LED por colores, ¿sí? Y ahí van a notar la diferencia que existe entre cada uno. ¿Y esto para qué se utiliza, estimados jóvenes? Esto, por ejemplo, ustedes se han debido dar cuenta, qué sé yo, digamos, aquellas personas que tienen algún juguete o algún peluche que utilice sus LEDs para funcionar. ¿Qué es lo que vamos a notar? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún juguete, ¿sí? De tipo electrónico que funciona a baterías, ¿qué color de LEDs normalmente utiliza? ¿Quién me dice? Puede ser un peluche, puede ser, qué sé yo, un juguete de tipo control remoto o cualquier juguete que tenga algún tipo de LED. ¿Qué color normalmente utiliza? Rojo, rojo o azul, exacto. Entonces, ¿por qué utiliza rojo? ¿Por qué yo, por ejemplo, no he visto hasta ahorita un juguete que utiliza unos LEDs de color amarillo o de color verde, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Por qué será que estos fabricantes no utilizan otro color de diodo LED? ¿Por qué creen ustedes? Es justamente por lo que les acabo de decir, por la intensidad del brillo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros requerimos, ¿sí? Cuando estamos utilizando, em, por así decirlo, algunos elementos electrónicos, necesitamos visualizar el brillo de los diodos LED, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son más visibles? Lo que dicen ustedes, ¿no? El rojo o el azul, que tienen mayor intensidad de brillo y por lo tanto requieren un poquito más de voltaje a comparación del resto de los colores de los diodos LED. Y eso también ustedes se van a dar cuenta en el momento que hagan el experimento que les he indicado. Por ejemplo, se les ha solicitado dos diodos LED de diferentes colores. Entonces, si son de diferente color, entonces deberían demostrarnos ahí la diferencia que existe entre uno y otro. Y ese va a ser el laboratorio que vamos a hacer el día de hoy. Ustedes van a colocar este circuito, ¿sí? Para ver cómo funciona. Ahora, una precaución bastante importante que nosotros tenemos que tener en el momento de realizar nuestro circuito, estimados jóvenes, es que el valor de la resistencia sea el adecuado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una batería de 9 voltios, entonces una conexión de una resistencia de 1 k ohmio está adecuado. No van a tener mayor problema. Inclusive acá, si ustedes desean, pueden aumentarle un poquito más el valor de la resistencia, ¿sí? Pueden aumentar, no hay problema. Puede ser, por ejemplo, acá que ustedes puedan regular lo que es un potenciómetro. Pero en este caso, como es la primera vez que estamos utilizando estos componentes, no les sugiero utilizar solamente directamente lo que es el potenciómetro. ¿Por qué? Porque lo pueden llegar a quemar sus componentes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, van a utilizar una resistencia fija,
¿sí? De un K ohmio. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de alimentación que no es de 9 voltios, que es, por ejemplo, de 5 voltios? Entonces, acá el valor de 5 voltios, entonces el valor también de la resistencia debería disminuir. ¿Por qué? No se olviden que nosotros al realizar esta conexión estamos cumpliendo con la ley de Ohm, ¿sí? Con la ley de Ohm. Y el valor de lo que es la corriente de un LED, entonces igual, tiene que ser un valor concreto, ¿sí? De tal manera que no sea excesivo el valor de la resistencia, porque si es excesivo, ¿qué es lo que sucede? Que la intensidad del brillo del LED no se va a notar. O si es muy baja la resistencia, entonces la corriente va a circular bastante y lo que va a suceder es que el LED va a disminuir el tiempo de vida, es decir, se les va a quemar en ese instante, ¿no es cierto? Una batería de 8.4. Si tienes una batería, por ejemplo, de 8.4 voltios, igual, entonces podemos aproximar a lo que es una batería de 9 voltios, ¿no es cierto? Entonces no vas a tener mayor problema si es que no está desgastada tu batería, ¿sí? Dependiendo de cuánto de corriente maneje. Normalmente, estimados jóvenes, cuando nosotros tenemos lo que son baterías, son fuentes de almacenaje y la corriente que circula no es tan alta, ¿sí? No se olviden que mayormente las baterías tienen ahí grabado cuánto de corriente manejan, ¿sí? Por tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es 4.000 miliamperios, esos 4.000 miliamperios los maneja por hora, ¿ya? Es decir, en una hora va a manejar esa cantidad siempre y cuando la batería esté cargada. ¿Ya? Entonces, y a medida que nosotros vayamos utilizando la batería, entonces se va a ir desgastando, ¿sí? Dependiendo del tipo de batería que nosotros tengamos. Ahora, también esta fuente de alimentación no necesariamente puede ser una batería. Pueden utilizar un cargador de celular. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos hecho la práctica de verificar cuánto de corriente y cuánto de voltaje estamos manejando en nuestro cargador? Algunos de ustedes han debido ver que no solo maneja 5 voltios, sino puede manejar hasta 9 voltios, ¿no es cierto? Su cargador de batería. Entonces, ese cargador de batería también pueden utilizarlo, pero obviamente al insertar a su Prodware, ¿sí? Ustedes utilizan su multímetro para saber cuánto está de salida en su cargador para ver cómo lo pueden utilizar. Ahora, por ejemplo, nosotros normalmente siempre tenemos algún cargador que no estamos utilizando, ¿sí? Por diferentes razones. Puede ser que el celular que teníamos con ese cargador ya no lo utilicemos, que la entrada que teníamos con ese cargador ya hemos cambiado de teléfono móvil y por lo tanto ya lo hemos dejado de lado, ¿no es cierto? O caso contrario, teníamos los cargadores que eran antiguos y que, por ejemplo, no tenían lo que es el cable USB que actualmente mayormente utilizamos para todo, sí, que ya se ha vuelto un estándar en los teléfonos que tenemos hoy en día y sus cargadores, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer, estimados jóvenes, es agarrar un alicatito, ¿sí? Cortar la punta de ese cargador que ya no estamos utilizando y vamos a encontrar, dependiendo del cargador, 2 o 3 conexiones, ¿ya? Entonces, si encontramos más de 2 conexiones, lo que vamos a identificar es lo siguiente. Vamos a identificar el color negro y el color rojo. El color negro es del negativo y el color rojo es del positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a identificar y obviamente al hacer la conexión de nuestro Prodware vamos a utilizar el negativo, ¿sí? Como en negro y el rojo como positivo y vamos a compartir esa conexión con nuestros componentes, ¿ya? Entonces, este es el esquema que vamos a hacer, estimados jóvenes. Se los voy a copiar para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y puedan realizar tanto la simulación como el armado correspondiente del mismo. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo,
si tú tienes 8.4, entonces acá le puedes poner, qué sé yo, el valor real, que es 8.4 voltios, ¿sí? Y de acuerdo a aquello, entonces vamos a hacer la prueba y obviamente va a tener una pequeña variación, ¿sí? Pero no va a ser muy grande, dependiendo de la batería que tú estés utilizando, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el laboratorio va a ser utilizar los simuladores, pero también utilizar nuestros circuitos para verificar que nuestras conexiones se cumplan. Este sería nuestro primer circuito, estimados jóvenes. A ver, se los voy a copiar en el portapapeles para que lo tomemos en cuenta. Ahí estamos. Se los voy a dejar por si acaso en un documento en Word para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ya. Luego de realizar este circuito, estimados jóvenes, vamos a realizar otro circuito más. Vamos a realizar, por ejemplo, lo que es la conexión de dos diodos LED, ¿ya? Entonces, en vez de utilizar estos diodos, vamos a utilizar dos diodos LED, ¿sí? De la misma manera, conectados en serie. Conectados en serie. Y vamos a hacer exactamente el mismo experimento, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo correr y ustedes van a verificar que evidentemente el valor de voltaje que nosotros vamos a necesitar es mayor, ¿sí? Al del anterior. Ahora, también acá, como les digo, el valor de la resistencia recomendable. Si nosotros tenemos un diodo LED, tenemos 5 voltios de batería, normalmente se ponen 200 a 220 voltios. Cuando nosotros utilizamos una batería de 9 voltios, aproximadamente un K está bien o 2 K podrían utilizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si nosotros conectamos dos diodos LED, ¿sí? Para no tener el riesgo de que se dañe o se queme. Nosotros tenemos un potenciómetro, ¿sí? De 10K ohmios. Entonces, vamos a utilizar nuestro potenciómetro y lo vamos a poner acá. POT. Ahí está nuestro potenciómetro. Le decimos aceptar. ¿Cómo hacemos la conexión del potenciómetro? Ya, ustedes se fijan que tienen 3 conexiones, 2 a los extremos y 1 al medio. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, estimados jóvenes. Acá nosotros hacemos 1 a la conexión de tierra, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Vamos a realizar la siguiente conexión. Esto debería de ir a tierra, ¿ya? A tierra. Esto va a ir acá. La conexión del medio tiene que ir a uno de los extremos, sí o sí. Y la otra conexión debería de continuar con el circuito. En este caso, nosotros estamos conectándonos a tierra igual, entonces los dos extremos deberían de ir a tierra y la conexión del circuito debería de ir al medio, ¿ya? Tal como está acá, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué estamos logrando con esto? Es que estamos utilizando el potenciómetro para regular el valor de el brillo, por así decirlo, de nuestros diodos LED. Pero, como les había indicado, si nosotros hacemos esta conexión, corremos con el riesgo, ¿sí? De que nuestros diodos LED se quemen. Para que no se quemen, estimados jóvenes, vamos a hacer una conexión adicional en serie de una resistencia más. Esta resistencia puede ser de los valores de 220 ohmios que nosotros tenemos o puede ser de un valor superior, que sería de un K. ¿Sí? Entonces le decimos aceptar, aceptar y la conexión que nosotros tenemos tendría que ir a uno de los extremos, como ya les había indicado, y el otro extremo tendría que ir a tierra. ¿Ya? A tierra y este también tendría que ir a tierra. ¿Sí? Y esta sería la segunda conexión que yo voy a realizar para lo que es mi circuito, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros podríamos
cambiar lo que es el valor del potenciómetro, ¿sí? Tiene ahí una perilla, ¿no es cierto? Nosotros podemos bajar o disminuir el valor de acuerdo a nuestra conveniencia. Esto habíamos dicho que es de 10 K ohmios, ¿ya? Le decimos aceptar y este sería nuestro segundo esquema, ¿sí? Podemos bajar o disminuir. Esto es, podemos subir o podemos bajar. ¿Ya? Eso ya depende de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el valor que estamos insertando en nuestro circuito en cuanto a lo que es la resistencia? El potenciómetro, ¿sí? Si ustedes lo ponen a un extremo, pueden estar subiendo un valor máximo o a un valor mínimo. Entonces, antes de hacer la conexión, ustedes colocan un pin del medio, ¿sí? El pin del medio y el pin de uno de los extremos con su medidor de resistencias, es decir, con el ómetro. Y ahí van a saber cuánto es el valor de resistencia que ustedes están mandando a través del potenciómetro. ¿Ya? Eso es. Entonces, este sería mi segundo circuito. Muy bien. Ahí está mi segundo circuito. Listo. Ese es mi segundo circuito. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar, ¿sí? Un circuito o un esquema que ya tenemos en cuanto a lo que es nuestro documento de referencia, que sería el siguiente. A ver, ahí está. Ahí estamos. Ahí está, ¿no es cierto? Vamos a hacer este circuito, estimados jóvenes, ¿sí? En donde tenemos un diodo, tenemos un generador de funciones y tenemos una resistencia. Entonces, ¿qué nos debería demostrar en pantalla? La señal de entrada debería ser una señal de tipo sinusoidal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar en uno de los extremos, ¿sí? Un canal de entrada con el osciloscopio. Y en el otro extremo de salida, que sería en la resistencia de carga, ¿sí? Lo que es igual el otro canal del osciloscopio y en este caso el resultado me debería demostrar el siguiente, ¿ya? Entonces, esto igual se los voy a... Esto ya lo tienen ustedes, entonces me tendría que mostrar la misma señal en el osciloscopio. Y este es un diodo cualquiera. RL puede ser un K, ¿ya? Ustedes le ponen un K y no hay problema. En el generador de funciones, como nosotros ya sabemos manejar, igual le ponen la señal de tipo sinusoidal, de tal manera que podamos visualizar en lo que es el osciloscopio. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Posteriormente, estimados jóvenes, ¿sí? Una vez que tengamos esa señal, vamos a modificarla de tal manera que podamos obtener una señal de rectificador de onda completa. ¿Cómo se hace un rectificador de onda completa? Tenemos que hacer este circuito, igual con 4 dioditos, ¿sí? Resistencia de carga 1K, y vamos a hacer esta conexión. ¿Cuál sería mi resultado? La señal de entrada, una señal de tipo sinusoidal, y la señal de salida me tendría que mostrar lo que es una señal de tipo rectificada, ¿sí? De tipo continua. Vamos a convertir una señal alterna en una señal continua. Eso sería mi siguiente circuito, ¿sí? Esto solamente lo vamos a poder realizar en el simulador, ya que al realizarlo en la parte física no contamos nosotros con lo que es el osciloscopio ni el generador de funciones. Podemos hacer el experimento a través de un transformador, pero inclusive para verificar que se esté mostrando de forma correcta lo que estamos haciendo, la señal de onda, vamos a necesitar un osciloscopio, el cual no tenemos a mano, lamentablemente.
y no vamos a poder realizar la práctica de forma física, ¿no? Entonces, esto simplemente, como ustedes ya lo tienen en el documento, van a ser las dos señales de onda. Señal, sí, de media onda y señal de onda completa. Ay, perdón. Ahí está. El esquema básico de rizado de la onda de salida. Este circuito, ¿sí? Este circuito que me tendría que dar la señal de media onda y el otro circuito que sería la señal de onda completa, que sería este, rectificador de onda completa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y por último, lo que vamos a realizar, estimados jóvenes, ¿ya? Eso también en la parte física, por si acaso. A ver, vamos a dejar de compartir. Ah, ahora sí, espérame un ratito, enseguida les comparto. Ahí está. Les había mandado yo este pequeño esquemita, ¿sí? Con el rectificador de onda, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos una resistencia de 100 ohmios, tenemos un diodo Zener y tenemos una resistencia de carga de 1 ohmio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ustedes van a replicar este pequeño circuito, ¿sí? El voltaje de entrada es de 9 voltios, ustedes van a armar este pequeño circuito y acá me van a hacer la medición de cuánto es el voltaje de entrada y van a realizar la medición en la resistencia de carga. Acá, ¿cuánto me debería de dar? Si yo tengo mi diodo Zener de 5.6 voltios, ya no va a salir acá pues 9 voltios que estamos insertando. Va a salir los 5.6 voltios que yo tengo en mi diodo Zener. Entonces, eso es lo que yo voy a verificar. Esto se llama limitador de tensión, estimados jóvenes. Entonces, lo voy a hacer la simulación a través del Proteus y también voy a realizar lo que es el armado de este pequeño circuito y verificar que realmente nuestro diodo Zener funciona de esa manera, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, tal vez para que se les pueda realizar la aclaración correspondiente. En este caso, mil disculpas, estimados jóvenes, esta es una sesión que enseguida se va a cortar. Voy a volver a abrirla para que no tengamos mayor problema, ¿ya? Entonces lo voy a cerrar y enseguida voy a volver a abrir otra sesión, ¿ya? Voy a cerrar.